Y Cecita, te pido por favor si nos puedes guiar en oración para empezar el estudio. Sí, estoy. Bien, bueno, gracias. Entonces, queridos hermanos, le daremos gracias una vez más a Dios por este día y por favor me acompañan a través del Zoom. Bendito Dios, queremos darte gracias porque siempre eres benevolente, generoso, dadivoso, eres piadoso, misericordioso y siempre cuidas de nosotros. Queremos darte gracias por eso, porque siempre estás pendiente de nosotros, en todo momento. Momentos buenos y no tan buenos. Momentos de alegría y no tan alegres. Aun cuando estamos en la luz y aun cuando estamos donde no hay mucha luz, ahí estás con nosotros. Queremos darte gracias, de verdad, porque siempre nos acompaña. Pero también queremos decirte que nos animes cada día, Señor. Que tu Espíritu Santo nos haga recordar quiénes somos, que somos tus hijos. Somos tus hijos que hemos sido separados para ti, Señor. Viviendo en este mundo que es muy bonito, que tiene muchos retos, momentos agradables y también no agradables. Pero a pesar de ellos, confiamos y sabemos a través de tu palabra que tú estás con nosotros. Es lo que tú has prometido, que siempre estarías con nosotros todos los días de nuestras vidas. Solamente nos pide que nos esforcemos y seamos valientes. Y nos manda cada día que nos esforcemos. Y gracias porque de verdad que nos gusta saber que estás con nosotros y nos gusta también saber que nos enseña a través de tu palabra. Gracias por el día de hoy. Gracias por Julio que va a traer el mensaje a través de tu palabra y por cada hermano, Señor, que está presente y los que no, que en un momento también puedan estar presentes. Muchísimas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mariela ¿cómo se llama? Desdoblando, está entrando doble. A ver, hermanos, a ver, un voluntario para que haga breve resumen de lo que hemos visto en los primeros 7 versículos del capítulo 9. Eh, yo comienzo, ¿no? Pablo empieza a hablar sobre sus derechos, ¿no? Exige que él pone en preguntas retóricas, dice que es un apóstol, que acaso no es libre, acaso él no ha visto a Jesús, ¿no? Y y no son ustedes, por los de Corinto, el fruto del trabajo en el Señor, ¿no? Él empieza así el capítulo 9, no sé qué más podrían ustedes comentar, ¿no? Sí, se acuerdan, ¿no? Se acuerdan de la clase pasada. Hay varias comparaciones, Julio. Ujú. Tenemos varias comparaciones sobre el agricultor, sobre un soldado, que todos tienen derecho a percibir algo por su trabajo. Yo creo que es importante. Correcto, ¿no? Inclusive, pero ¿cuál era el tema de ellos? El tema de ellos, y digo ellos porque es no solamente Pablo, se menciona también a Bernabé, ¿cierto? En estos primeros 7 versículos. Y ellos dos, bueno, vamos a hablar de Pablo en específico. Pablo en específico había renunciado a cobrar, ¿no? A ser partícipe que lo que por derecho le corresponde, que es vivir del evangelio, ¿no? O sea, decir que los hermanos de la congregación le den un sustento a Pablo por su labor, ¿no? Por su labor apostólica. Pero él eh, prefirió sostenerse a sí mismo siendo un trabajo, ¿no? Privado, ¿no? ¿No? Entonces él, Pablo, hace estas comparaciones que tú mencionas, segundo, ¿no? ¿No? El que trabaja en la viña, el que le pastorea el campo y el güey, ¿no? ¿Sí? Sí, Porque entonces,
Y con eso termina esta idea en el versículo 7, ¿correcto? Esto lo va a explicar más detallado en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que vamos a leer, vamos a nuestras Biblias y vayamos a leer del versículo 8 al versículo 14. Ve tu televisión nomás. ¿Sí? Estamos todos en nuestras Biblias, entonces yo voy a leer, como siempre les recuerdo, la versión que uso yo es la Reina Valera contemporánea, ¿sí? Y ustedes me ayudan con otras versiones, imagino que tienen por ahí NBI, tienen Reina Valera del 60, y por ahí me ayudan si es que hubiese un punto de, ¿no? de discrepancia entre versiones, ¿no? La palabra de Dios dice, esto lo digo no solo de acuerdo con el punto de vista humano, sino también de acuerdo con la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Quiere decir esto que Dios se preocupa por los bueyes? ¿O más bien lo dice por todos nosotros? En realidad, esto se escribió por nosotros, porque tanto el que ara como el que trilla deben hacerlo con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros. Sin embargo, no hemos hecho uso de este derecho, sino que lo toleramos todo a fin de no presentar ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Acaso no saben ustedes que los que trabajan en el templo comen del templo y de los que sirven al altar participan del altar? Así también el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, ¿no? Ahora vayamos a analizar un poquito lo que acabamos de leer. Entonces, hemos leído del versículo 8 al 14, ¿no? En el versículo 8, Pablo a menudo escribió sobre la ley, ¿no? Y entiéndase la ley sobre la ley de Moisés, ¿no? Para demostrar que el Evangelio de Cristo había sido más allá, había ido más allá de la ley, ya que Cristo le había cumplido y la había quitado de en medio. El apóstol no vaciló en colocar la bendición de la justificación por la fe al lado de la maldición por la ley. Todo cristiano que tratara de apoyarse en la ley para justicia había caído de la gracia. Al mismo tiempo, Pablo proclamó que la ley era santa. En algunas circunstancias apeló a la ley para apoyar la doctrina cristiana, mientras que en otras situaciones rechazó completamente los requisitos que solo aplicaban a los judíos. En este caso, los principios establecidos en la ley apoyaban la enseñanza del apóstol de que la iglesia debía proveerles necesidades materiales a sus siervos. Más allá de eso, Pablo hizo notar patrones de comportamiento cotidiano que apoyan su premisa, ¿no? La ley, nosotros estamos bajo la ley, evidentemente no, ¿verdad? Entonces, pero acuérdense que Pablo es un maestro de la ley antes que nada. Entonces, se apoya en la ley para aclarar o para darnos luces de lo que realmente quiere Dios para nosotros. De versículos 9 y 10, en la cita que se usa precisamente en el versículo 9, es de Deuteronomio 25:4, ¿sí? Esa es la cita textual. Pablo hace cita textual de Deuteronomio 25:4. Junto con provisiones para los desamparados y los necesitados, la ley de Moisés requería un trato humano para los animales. La ley decía, no le pondrás bozal al buey que trille, eso es Deuteronomio 25:4, porque hacerlo violentaría la decencia que Dios ha construido en el mundo natural. Otras disposiciones de la ley exigían el cuidado de los animales. La ley expresó su preocupación por los animales, sin embargo, Pablo rápidamente volvió a la preocupación de Dios por su pueblo, preguntando, ¿no?
¿Quiere decir esto que Dios se preocupa por los bueyes? La respuesta correcta a su pregunta es sí, Dios tiene cuidado de los bueyes, sin embargo, tiene más cuidado de las personas. El mandamiento contra ponerle bozal al buey fue ampliado por Pablo. Lo presentó como una declaración alegórica sobre el derecho de las personas a ser partícipes de los frutos de su labor, aunque en Deuteronomio el pasaje no enseña nada más que el trato humano a los animales, ¿sí? O sea, aquí Pablo está ampliando la idea que está en Deuteronomio, ¿sí? En Deuteronomio solamente está hablando de los animales y en cambio aquí Pablo amplía la idea y la traslada en cierta forma a lo que son las personas. Pablo preguntó, o más bien lo dice por todos nosotros, ¿no? La palabra que se traduce como todo por todos en la Reina Valera sería mejor traducida como seguramente, ¿no? Entonces debería decir seguramente por todos nosotros, ¿no? Cualquiera que sea el cuidado de Dios por el trato justo de un güey, él tenía más cuidado de las personas, Dios. El hecho de que un güey debía participar de los frutos de su labor en un principio que seguramente aplicaba a los seres humanos, ¿no? ¿No? Entonces, si para un güey debía participar de los frutos de su labor, con mucho más razón, esta ley, ¿no? Este principio aplica a los seres humanos. Comparable con el güey sin bozal era el que ara como el que trilla, que debían arar y trillar con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. Si un güey que trilla debía beneficiarse de su labor, ¿cuánto más debe el humano que está trillando o arando tener esperanzas de la recompensa por su labor? Después de usar estas ilustraciones, Pablo enfatizó que la persona que trabaja para enseñar el Evangelio a los perdidos debe compartir los beneficios materiales de aquellos a quienes ha servido. Pablo, entre otros, tenía derecho a recibir tal apoyo. Aparentemente había renunciado a este derecho porque creía que si lo aprovechaba, trastornaría la fe de algunos hermanos. Los corintios habían de seguir su ejemplo, mostrando preocupación por quienes entre ellos eran más débiles en la fe. Incluso si Pablo admitía que las reservas mentales transformaban la idolatría en una conducta aceptable y no lo admitía, ¿no? Acuérdense de lo que hemos estudiado en el capítulo anterior, ¿no? Los cristianos conocedores deberían darle la espalda a la práctica por el bien de aquellos más débiles que ellos mismos. En el versículo 11, al parecer algunos en Corinto creían que lo material, ¿no? Acá pongo tasarquita, ¿no? Lo carnal, ¿no? ¿no? Lo material, lo carnal, ¿no? Sarquí es carne en griego, ¿no? Entonces, acá lo material, los griegos lo entendían como lo natural, lo carnal, ¿no? Que Pablo esperaba recibir era mucho pedir. En lo que respecta a las apariencias externas, Pablo podría haberse parecido a los filósofos itinerantes que podían verse regularmente en Corinto. De esto hemos hablado, ¿se acuerdan cuando la primera semana de estudio hablamos sobre las líneas generales de Corinto? Y en Corinto, como cualquier ciudad grande grecorromana, tenía estos filósofos, ¿no? Que hablaban en plazas, ¿no? En los foros, estos sofistas que pues cobraban, ¿no? Para dar sabiduría humana, ¿no? ¿No? Eran estudiantes de sabiduría y de la filosofía humana. Estos autoproclamados maestros siempre esperaban algún pago, ¿no? Sin importar cuán inútiles fueran sus enseñanzas. El apóstol sin duda se había ofendido por la comparación y había decidido no dejar que el apoyo material se convirtiera en barrera para la predicación del Evangelio. Se contentó con los recursos de otras congregaciones podían proveerle o, cuando era necesario, trabajó para obtener sus propios ingresos privados. Su decisión silenció a los críticos que lo asociaban con maestros pagados. Sin embargo, ofendió a otros en Corinto. Se ofendieron de que aceptara la ayuda de otros cristianos mientras rechazaba la ayuda de ellos. Pablo había sembrado lo espiritual, ¿no?
Ok, en griego está neumática, ¿no? Neuma, ¿no? Del viento, el aire, el espíritu. Entre los creyentes corintios con que les habló, cuando les habló la palabra de Dios. Estaba persuadiendo a los griegos en cuanto de que el único Dios es el creador que se reveló a los antepasados de los judíos en preparación para la redención de los pueblos de todas las naciones. Se deduce que los templos griegos, empleados de su cultura, habían sido construidos para honrar a deidades inexistentes. Esto, para los, ¿no? Para los griegos, se deduce, era una amarga verdad, ¿no? Que debían aceptar. Los griegos tenían que ser convencidos de una manera y los judíos tenían que ser enseñados de otra. ¿No? Acá es una cuestión de estrategia de Pablo, ¿no? Cómo abordar a los griegos o a los gentiles y cómo abordar a los judíos. Pablo estaba persuadiendo a los judíos de que el Mesías que anhelaban había llegado, que Jesús de Nazaret era su Salvador, aunque no un guerrero como David, ¿no? Había sido necesario que el Cristo padeciera y se entregara en su gloria. Pablo sembró un mensaje de la gracia e iniciativa de Dios. Muchos respondían con fe volviéndose del pecado, de la rebelión y de la muerte. Vamos a admitir al mundo que se ha salido. Grandes números en Corintio que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Cualquier cosa fuera de lo material que el apóstol podría haber recibido de estos cristianos habría sido una pequeña remuneración por las abundantes bendiciones que él había traído a la iglesia de Corinto. Versículo 12. El argumento de Pablo para con un principio estaba entrelazado con su respuesta a los ataques personales que los enemigos habían lanzado contra su apostolado. No estaba presentando su caso para reafirmar este derecho. El asunto estaba cerrado. No aceptaría el apoyo material de los hermanos de Corinto. Pablo no pondría ningún obstáculo al Evangelio de Cristo, pese a que tenía tanto derecho a recibir apoyo material como otros. De hecho, tenía más derecho que nadie. La aseveración del apóstol en cuanto a lo que no había hecho uso de este derecho añadía apoyo a su petición de que la afirmación de los derechos es menos importante que alentar a los que tienen una fe débil. Cuando el apóstol hizo notar que otros participan de este derecho, no está claro a quién se refirió con otros, ¿no? Estaba pensando en individuos específicos que habían recibido apoyo financiero de los corintios. Apolos, ¿no? Pudo haber sido tal persona, ¿no? Apolo se le menciona en el capítulo 3 de 1 de Corintios. Sin embargo, aparentemente no había permanecido mucho tiempo en la ciudad. Pablo estaba en la difícil posición de defender un principio que se negaba a aplicar a sí mismo. Hipotéticamente, los corintios podían haber apoyado a cualquiera que les hubiera predicado a Cristo, ¿no? O sea, cualquier predicador, cualquier persona que trabaje para la iglesia predicando a Cristo, los corintios tranquilamente pudieron haberlo apoyado. Para aquellos que argumentaron que su reclamo al apostolado había sido comprometido por su negativa a aceptar apoyo financiero, Pablo reiteró su posición. Había rechazado la ayuda de los corintios para evitar cualquier daño al evangelio que predicaba. Ahora, ¿por qué Pablo pensaba que recibir apoyo material de los corintios comprometería sus esfuerzos? El apóstol no dio detalles, no podemos encontrar la respuesta a esa pregunta en el texto bíblico. Ahora, podemos pensar algunas cosas. Quizás habían surgido problemas entre el apóstol y algunos en la iglesia de Corintios que habían insinuado o acusado a Pablo de usar su posición para beneficio personal. No todos estaban de acuerdo con los cargos, sin embargo, puede que hayan sido de conocimiento común. Decidido a que nadie pudiera acusarlo de aprovecharse financieramente del mensaje evangélico, Pablo optó por soportarlo todo, en lugar de permitir que sus necesidades personales se interpusieran en el camino de las almas que podrían ser ganadas para Cristo. Pese a todo lo que les he comentado, el apóstol podría haber esperado que la iglesia le ayudara de maneras limitadas, ¿no?
Más adelante vamos a encontrar en el versículo, el capítulo 16, versículo 6, escribió acerca de los planes de pasar el invierno en Corinto. Añadió que al final de su estancia, para que me ayuden a seguir mi camino, cualquiera que éste sea, ¿no? Eso escribe más adelante Pablo en esta carta, ¿no? En otra parte, ser encaminado fue sufragiado cortés para recordarles a los hermanos de su necesidad de apoyo financiero, ¿no? Ejemplo, en Romanos 15:24. Pablo podría haber estado dispuesto a aceptar el apoyo financiero de Corinto para su labor misionera fuera de la ciudad. Sin embargo, rechazó el apoyo para su labor dentro de ella. Versículo 13, ¿no? Habiendo concluido su evidencia y razonamiento, el apóstol parece haber retrocedido y comenzado de nuevo. Sus argumentos en los versículos 13 y 14 se habían acomodado bien después de los versículos 8 y 9, ¿no? Pablo probablemente los agregó aquí para volver a relacionar estas ideas con comer carne en los templos dedicados a la adoración de ídolos en el capítulo 8. Su negativa a aceptar cosas materiales de la iglesia de Corintios servía de apoyo al argumento más amplio que estaba presentando, a saber, que los cristianos fuertes y bien informados actuaran en el Espíritu de Cristo privándose de sus derechos para proteger la fe de hermanos más débiles y menos conocedores. En la mentalidad griega de Corinto, los que trabajan en el templo probablemente se refiere a los sacerdotes encargados de los ritos de sacrificio en los altares, fueran paganos o judíos. Los cultos griegos de la ciudad típicamente no tenían ningún sacerdocio hereditario ni profesional equivalente a la línea judía de Aarón o Sadoc. En una ciudad griega se llegaba a sacerdocio por un periodo determinado de tiempo mediante elección, nombramiento o compra. ¿Qué quiere decir compra, hermanos? Que había esclavos que se dedicaban al sacerdocio, ¿sí? Para los griegos, ser sacerdote era similar a servir en cualquier otra función oficial. La posición incluía privilegios y recompensas financieras, ¿no? Era un trabajo normal. Pablo llamó la atención con un privilegio importante para los sacerdotes, a saber, estos recibían porciones de sacrificio para su propio consumo, ¿no? El apóstol apeló al conocimiento común en cuanto a los que realizan servicios sagrados comen del templo. El paralelismo entre la labor de los sacerdotes y la de un predicador del evangelio no era perfecto, si se dan cuenta, ¿no? La labor de un sacerdote judío no es lo mismo que de un predicador del evangelio. O sea, la comparación no es perfecta, pero hace que uno entienda el punto, ¿no? Servía el punto que desea presentar el apóstol, es decir, si yo trabajo para la iglesia, ¿no? Por ende, la iglesia debe sostener a esa persona que trabaja para la iglesia, ¿no? Ese es el principio general, el principio que ahorita Pablo está defendiendo, a pesar de que él no está haciendo uso de ese derecho, ¿no? En el versículo 14, ya para terminar esta sección que estamos estudiando, la práctica generalmente aceptada tanto en el judaísmo como en el paganismo eran que los que servían a los adoradores debían ser partícipes de las cosas materiales del altar. El mismo principio aplicaba también al ministerio cristiano, aunque los deberes de un predicador del evangelio y el tipo de pago que recibían no eran precisamente iguales a los de los sacerdotes que servían en los altares. Un principio subyacente aplicaba a ambos, incluso si la analogía era inexacta, la clara declaración del Señor no dejaba ninguna duda. Así, Ramoncito, no te olvides de mi causa, por favor, ¿ah? Lo siento puesto. Sí, yo sé. Repite. Tienes que terminar de estudiar primero, hermano. Está hablando de los alimentos, o sea, ponlo en su sitio.
Julio, no te escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora sí. Repite todo lo que dijiste antes. No escuchamos No, nada. les estaba diciendo que voy a retroceder un poquito que no se me, que se me fue el internet. Eso nomás dije. Sí, Ok. vamos en el versículo 14 entonces. Entonces les decía, la práctica generalmente aceptada tanto en el judaísmo como en el paganismo eran que los que servían a los adoradores debían ser partícipes de las cosas materiales del altar, ¿no? Sea judío o pagano, era lo mismo, el mismo principio aplicaba. También eso aplica al ministerio cristiano, ¿no? Pero como le decía, este paralelo no es perfecto, pero ayuda al punto que quiere explicar Pablo, ¿no? Aunque los deberes de un predicador del evangelio y del tipo de pago que recibían no eran precisamente iguales a los sacerdotes que servían en los altares, un principio subyacente aplicaba a ambos, ¿no? Incluso si la analogía no era inexacta, la clara declaración del Señor no dejaba ninguna duda. Así también el Señor ordenó a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio, ¿no? La cita de Pablo podría ser una declaración del Señor que no fue registrada en los relatos del Evangelio. Puede ser. O puede que sea una adaptación de lo que dijo a los 12 cuando los envió a los perdidos de Israel. Acá les voy a citar un verso que podría adaptarse a lo que acabamos de decir, que es de Mateo 10, capítulo 10, versículo 11. Dice, en cualquier ciudad o aldea a la que lleguen, busquen a alguien que sea digno y quédense allí hasta que salgan. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿No? Jesús nos manda a alguien que sea digno y para que esta persona que escojan que sea digna, que se queden en su casa y los sostenga hasta que ellos salgan de esa aldea o esa ciudad, ¿no? ¿No? O sea, en otras palabras, está buscando un soporte material, ¿no? Para la obra, ¿no? Para esta obra, esta misión que les encomendaba Jesús a los 12, ¿no? Ahora bien, si bien la iglesia no tiene ningún sacerdote profesional ni hereditario, eso lo podemos discutir, ¿no? A veces hay predicadores hay predicadores que heredan el trabajo a los hijos, pero eso ya lo discutiremos cuando hagamos los comentarios. Sus miembros se benefician de aquellos que dedican sus vidas a la enseñanza, la predicación y la edificación del cuerpo. El concepto aquí es claro. Los que son empleados en el ministerio a tiempo completo deben ser sostenidos por las iglesias a quienes sirven, ¿no? Ese es el concepto. ¿Eres empleado del ministerio a tiempo completo? Sí. Entonces debes ser sostenido por la iglesia a quien sirves. Entonces surge una pregunta. Si el Señor ordenó a a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, entonces, ¿se le debe considerar tal pago como opcional al predicador o la congregación? ¿Con qué autoridad escribió Pablo? Sin embargo, no hemos hecho uso de este derecho, sino que lo toleramos todo, que puso en el versículo 12. ¿No estaba él obligado a hacer lo que el Señor había ordenado? Todo esto se podría responder de la siguiente manera. Pablo no entendía que estuviera desobedeciendo un decreto del Señor cuando rechazó el apoyo material, sino que lo interpretó como un derecho que era libre de aceptar o rechazar. Un ministro a tiempo completo tiene derecho al apoyo material de parte de aquellos a quienes sirve, sin embargo, no está obligado al mismo. Si el hecho de recibir el sostenimiento le impedía su misión, Pablo podía rechazarlo. Listo. Dejamos de compartir y los escucho. Los escucho. A ver, ideas, cosas que de repente queremos que aclaren, dudas, etcétera, etcétera, etcétera. Los escucho, hermanos. Un comentario, Sí, sí, se eh, resume. solo resaltar, bueno, más que resaltar, comentar que cuando Pablo también comienza a dar o empieza a dar esos argumentos con respecto a que él no quiere ser gravoso, ¿no? Para los hermanos o la congregación, para que recibir dinero, o él puede hacer o él esté apto para recibir,
creo que también él está mandando un mensaje y está dejando en claro que él también es un apóstol, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que él sabía y él decía que era un apóstol, probablemente por el contexto de la situación, algunos no creían, ya que para ser apóstol, uno de los requisitos eran que haya estado presente, ¿no? Y no nos olvidemos que Pablo en ningún momento anduvo con Jesús, ¿no? Como lo tuvieron los anteriores, ¿no? Y entonces él, versículos anteriores, él argumenta, ¿no? Y da ciertos argumentos, ¿no? Validando su calidad como apóstol que es, para empezar, ¿no? Y esa es una. Y dos, también creo que Pablo está hablando un poco acerca con respecto a que cada obrero tiene su salario y básicamente que aquel servidor es digno de su salario, ya que como tú bien lo has mencionado, habían ciertos servicios para ese entonces, que gente que servía, algunos griegos probablemente, y tenían un sostén, ¿no? Económico. Pero sin embargo, recordemos también por el contexto que a pesar de que esa gente que tenía un sostén económico, la verdad, por el contexto también, es que no Ujú. servían a Dios de la forma como realmente deberían servir por las cosas que están pasando. Y bueno, ahí me detengo. Después quiero hacer otro comentario. Ya. Gracias. Ujú. Yo le quisiera, bueno, las realidades entre países son muy diferentes, ¿no? Aquí en Perú eh, es muy difícil hablar de una iglesia, o sea, o sea, de ser predicador como profesión, porque aquí es muy, o sea, contadas excepto que sea pues alguien, un misionero o alguien específicamente que sea pues, ¿no? Mandado por una iglesia y por lo general una iglesia fuera del Perú, a establecer una iglesia, establecer una misión, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo general, la iglesia de Cristo en Perú no profesionaliza, ¿no? Los trabajos en la iglesia. Todo lo contrario a lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos, quisiera que me apoye aquí Iván y Ramoncito, que han tenido ya la experiencia de poder participar ¿no? De una iglesia allá en los Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿Cómo es el hecho de que o sea, cada persona que trabaja en la iglesia no se queda, pues, ¿no? O sea, sin apoyo, sin ser reconocido, ¿no? Desde el punto de vista material estamos hablando, ¿no? A ver si nos puede comentar un poquito, no sé, Bani o Ramoncito. Activen su micrófono, que no los escucho. Ah, Ok, quien quiera. eh, No se peleen, no se bueno, peleen. Julio, todos, es igual que acá en la iglesia evangélica también, ¿no? Pastores, Ujú, ¿no? Son egresados de sus escuelas y de allí los asignan a cierta iglesia, postulan, los evalúan y, y les asignan el trabajo y un sueldo, ¿no? ¿No? Y con beneficios y algunas cosas más. En el caso de Iglesia de Cristo en Estados Unidos, también, ¿no? También hacen una evaluación es que allá las iglesias, iglesias de Cristo básicamente tienen ancianos, ¿no? Son los que se dedican a la parte administrativa de la iglesia, ¿no? Y evalúan a las personas y al que sale pues con el título de poder dirigir una iglesia, el predicador de la iglesia recibe un sueldo también, ¿no? Y aparte tienen la ayuda de cosas materiales que tiene que utilizar el predicador para diferentes campañas, misiones y todo eso, ¿no? Y todo sale pues de la ayuda de toda la congregación, ¿no? De la ofrenda semanal de la congregación, por ahí ofrendas voluntarias cada vez que hay una campaña, o sea, se moviliza en base a eso, pero ¿cuál es el fin de todo? Que la ujú, gente es consciente, los hermanos son conscientes que es para la obra del Señor, ¿no? O sea, cualquier cosa que se haga, se pone en oración y la gente sabe
por decir, el trabajo misionero, ¿no? Yo aprendí siempre de que lo que se junta es para permitir que las personas vayan. La gran comisión asumimos nosotros ir y predicar el evangelio. Pues yo no puedo irme tan lejos, ¿no? Yo he ido a Estados Unidos por las circunstancias, ¿no? Que ya me han facilitado estar ahí y poder participar de las iglesias, así como ellos vienen para acá. Pero eso es parte del aprendizaje de todos los miembros de la iglesia, de llevar el evangelio. Entonces, si yo no puedo ir, pero sí puedo colaborar para que alguien vaya, ¿no? Y lleve la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ese es el trabajo, ¿no? Y el sueldo es para la persona que, como lo recarga Pablo, al que se dedica a tiempo completo, ¿no? Y también hay personas que conocemos, justo comentaba con Bani, ¿no? Que ellos tienen amigos que no necesitan del sueldo que le da la congregación o que le pudieran asignar la congregación, pues ellos tienen trabajo que les permite vivir solventemente y dedicarse al trabajo misionero y aparte del trabajo secular que tienen, ¿no? ¿Se acuerdan de Jared que vino de Nueva Zelanda? Sí. Hace 2 meses y fue a la iglesia, que es dentista. Ya, él, por ejemplo, estudió con nosotros en la escuela, se graduó con Jonathan, y su papá es misionero, y él también apoya en la iglesia, pero él, por ejemplo, es dentista y gana muy bien. Entonces, él, cada vez que le han ofrecido, ¿no? Un sueldo o trabajar a tiempo completo, él dice que no, porque él tiene para mantenerse. Entonces, lo que él hace es solamente él apoya, ¿no? Entonces, él predica, él puede dar estudio, pero o sea, no está contratado en la iglesia con un sueldo. Justo lo que mi papá también contaba, en Estados Unidos, ser predicador es una profesión, ¿no? Incluso tienes que presentar tu currículum, si te vas a presentar el trabajo, por ejemplo, te ponen, ¿no? Iglesia, no sé, pues, no sé, una iglesia, Woodland, no sé, o cualquier nombre, no sé, de Florence o de cualquier otra parte, de Iglesia de Cristo, necesita predicador a tiempo completo, presentar su currículum a tal email. Entonces, es como una profesión como otra, ¿no? Presentas tu currículum, te hacen una entrevista, ¿no? Por teléfono, luego en persona, de repente se llaman a predicar y de ahí te van a avisar, ¿no? Y no eres el único, ¿no? De repente son 4 o 5 que se presentan, ¿no? Y al que se acomoda bien a lo que tú estás ofreciendo, te contrata, ¿no? Entonces, es muy diferente con acá, ¿no? Como decías tú, ¿no? Y la necesidad también a veces de la persona, ¿no? En el caso del amigo de Bani y de Jonathan, bueno, él tiene su profesión, pero también se da el caso, mira, un ejemplo. Yo estuve allá y asistí a una iglesia, Cross Point, ¿no? En la iglesia de Cross Point yo iba a ayudar los viernes en la mañana. ¿Cuál era mi labor? O sea, ustedes van ¿saben qué es un carry boy, no? ¿No? Que hay con el cochecito y las cosas del local, del supermercado al auto, ¿no? Entonces, yo llegaba temprano, a las 8:30, y en esta iglesia da una ayuda a las personas ilegales, básicamente, inmigrantes, perdón, y de bajos recursos. Entonces ahí, esta iglesia es muy grande, ¿no? Y tienen una especie de un bazar donde tienen ropa, ahí y les dan desayuno y les dan alimento, y gente que a veces llega y no sabe inglés, ¿no? Son latinos de varios países de Centroamérica, y entonces, pero antes de todo hay un devocional, ¿no? Un anciano de esta iglesia da el devocional, ¿no? Y reunidos todos, está delante de una mesa donde están el desayuno, el hermano da el devocional, y ha coincidido que cuando yo he estado, ¿no? Me han pedido que yo ore, ¿ya? Porque él lo hace en inglés, pero los hispanos no saben el inglés, o sea, no entendieron la oración. Entonces me pedían que yo ore, ¿no? Entonces yo oraba en las mañanas para que los hispanos, a mí no me entendían los americanos, pero sí me entendían los hispanos. Pero al final los dos orábamos, uno en inglés y uno en español. Y entonces luego de eso ya pasábamos a la parte material, que era la ayuda de alimentos, porque le daban una bolsa de víveres y eso le ayudábamos a llevar al carro, y después la ropa, el mueble, el artefacto, todo lo que podían y necesitaban también le llevábamos al carro. Entonces, y por ahí
alguien ya me dijo, hermano, pero si usted se queda, ya ese es su trabajito, ¿no? Que yo tenía que estar todos los viernes para poder orar, para poder compartir con la palabra de Dios con los hermanos, porque a veces va la esposa, van los hijos, van un grupo de personas por familia, y entonces es lo que hacen las campañas médicas cuando vienen, ¿no? Y los que hemos podido asistir, ¿no? ¿Cómo predicamos nosotros? En la cola, en la fila, en el momento que están esperando que el doctor los atienda, entonces hablarles del Señor a esta cantidad de personas que asisten, igual ocurre. Y por eso como que por ahí él comentó, hermano, pues si usted se queda, porque como yo allá no trabajaba, entonces a este hermano necesita para poder subsistir acá. Entonces yo decía, no se preocupen, no hay problema, le digo, no tengo problema, porque hasta mis hijos me ayudaban estando yo allá, ¿no? O sea, no necesitaba, pero de repente pienso yo que en algún momento, si alguien lo necesita, ellos le van a ayudar a la persona que se dedica a predicar, a orar y a estar llevando el mensaje más que nada, llevando la palabra de Dios, ¿no? Bueno, acá yo tengo una opinión, no sé si la compartan o no, pero bueno, en mi opinión personal es esta. Hay pros y contras de la profesionalización de ser predicador, ¿no? Pros es que se hace una iglesia más ordenada, ¿no? Es más ordenada, hay tiempos, hay mayor organización en lo que es la atención, las necesidades de los hermanos, ¿no? Contras es que para ser predicador creo que debe haber un gran porcentaje de vocación, ¿no? Como dice Pablo aquí en la escritura, ¿no? Sufrirlo todo, ¿no? O sea, y cuando el predicador deja, ¿no? Por motivos X, ¿no? Deja de recibir apoyo material o tenga que dejar su apoyo material en pos del beneficio de los hermanos, como pasa en este texto, ¿qué pasa con ese predicador profesional? ¿Dejará la predicación? Porque no, bueno, amigo, ¿qué pasa en el mundo secular, no? Trabajo que no me pagan, me voy, pues, ¿no? Busco otra cosa. Pero con las almas de las personas no se puede decir, ¿sabes qué? Me doy media vuelta y me voy. Ese es mi punto de vista, ¿no? Entonces, la profesión... Cecitar, ahí creo que vas a... vas a Termina para yo comentar, Julio. listo. Entonces, aquí en Perú la Iglesia de Cristo no es del todo profesional, ¿no? Y bueno, pues no, yo lo he conversado inclusive con pastores de la Alianza Cristiana Misionera, ¿no? Entonces, que ellos son a rajatabla, ¿no? El pastor tiene que ganar, ¿no? Su sueldo, ¿no? Pero yo digo, ¿y qué pasa si por A o B, como esta circunstancia que se da, y vamos a llegar más adelante, que este texto, no, o sea, Pablo no está hablando para sí. O sea, Pablo no está defendiendo sus derechos, se han dado cuenta, ¿no? Porque acá Pablo ya renunció a su derecho de ganar un dinero. Aquí está trabajando en la mente y corazón de los corintios para que ellos entiendan qué es, cuál es su deber hacia los predicadores, ¿no? O sea, bueno, Pablo renunció, pero ¿cuántas personas trabajan en la iglesia y de repente en la iglesia de Corinto? Yo les he puesto un caso de Apolos, pero por tiempos de repente Apolos no era el caso, pero pudo haber sido Apolos, ¿no? Pudo haber sido Pedro, cuando Pedro, ¿no? Supuestamente estaba en Corinto, ¿no? Eh, Creo que el predicador debe sopesar más la predicación en sí, ¿no? La labor del evangelio, o sea, no como ganando dinero, ¿no? Está bien que participe ganando dinero, pero no debe ser su primordial, ¿no? No debe girar alrededor de dinero como cualquier trabajo que tengamos nosotros en el mundo, ¿no? Sí, sí, ahora sí, dime. Claro, bien lo has mencionado. Solo cabe recordar también que el apóstol Pablo menciona, no dice predicador propiamente como tal, pero recordemos que Pablo dice que el que anhela obispado a buena hora aspira, ¿no? Y comienza a desarrollar
ciertos atributos, cierta demanda. Así como nosotros, todos nosotros, cuando uno postula un trabajo acá, tú pasas un filtro, ¿no? La empresa te pasa un filtro, dice que Ujú. tú sabes barrer, quiero ver cómo barres, en cuánto tiempo barres y qué tal va y qué tan bueno eres barriendo, ¿no? Por decir, ¿no? Creo que Pablo también está mencionando, y no lo menciona ahí evidentemente, pero quería decir que Pablo también menciona que el que anhela obispado a buena obra aspira y comienza a desarrollar y comienza a demandar ciertos atributos, ¿no? Y dentro de esos atributos o esa demanda, él dice, ¿no? Hombre honesto, ¿no? No deseoso de ganancias deshonestas. Y comienza a desarrollar más cosas. Y el hecho de que el hombre no sea deseoso de ganancias deshonestas tiene una implicancia de que hacer las cosas por amor, al servicio. Que como consecuencia tú tengas un tributo como recompensa, ¿no? Eso es bueno. Hay que diferenciar que yo voy a predicar porque me pagan. No. Y tú lo has definido muy bien, ¿no? Con respecto a que qué pasa con el predicador que va con ese corazón de que, porque me pagan, predico, pero ¿qué pasa si ya no percibe? Ya no percibo, entonces yo dejo ahí. Y viene la desgracia espiritual, más allá de económica, porque economía, si no trabajas, simplemente no tienes plata, así nomás en la vida. Eso es lo que vivimos en este planeta Tierra. Hay que trabajar para tener dinero, pero eso va más allá del dinero, ¿no? Tiene que ver mucho con el principio de poder servir a la gente. Y cuando uno tiene ese servicio, como tú lo mencionas, como lo has mencionado hace poco, ¿no? Cuando aquel que desea, el que anhela aquello, ¿no? De servir, recién tienes esa consecuencia. No es que te pagan para hacer, sino que tú haces y como consecuencia las probabilidades de que te paguen están allí. Mm. Eso quería comentar. Ahora Oye, bien, Julio, sí, Edmundo. perdón, hay predicadores y los que están en ascenso lo hacen por amor y no por dinero. Ujú. Yo creo que Jesús dijo, ¿no? Ir por el mundo y predicar el evangelio. Y nosotros si vamos por el mundo no vamos a ir por un costo o por un salario o por una ofrenda, porque también dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ujú. Entonces, la pregunta es, todos los predicadores no lo hacen solamente por el dinero o por el haber, sino por amor a Dios, a Jesús. Así se hace eso, me parece. Yo quisiera que tú me des un alcance con respecto a esa pregunta. A ver, Ramón mencionó algo importante. El motor de la actividad del cristiano es el cumplimiento de la Gran Comisión, ¿no? Ya, muy bien. Eh, el, Ese es el motor que nos debe guiar a todos, ¿no? O sea, porque la Gran Comisión es para todos, ¿no? Ir y predicar el Evangelio, ¿no? Ya, Si bien no todos nosotros podemos ir y predicar el Evangelio de manera permanente, ¿no? Permanente. Y ojo cuando digo permanente es que porque aquí Pablo está mencionando a los que trabajan, ¿no? Tiempo completo a predicar el Evangelio, ¿no? Pero yo no puedo, ¿por qué? Porque soy, no sé, pues soy padre de familia, médico, lo que sea, dentista, tengo mis cargas, ¿no? Sociales, laborales, en fin, pero no por eso soy más o menos cristiano. Pero ese motor de la gran comisión que nos debe a todos cristianos debe ser que yo apoye, ¿no? Que esa comisión se cumpla, ¿no? ¿Cómo hago eso? Que los que se dedican a tiempo completo lo hagan,
y lo puedan hacer bien, y lo puedan hacer sin preocupaciones, ¿no? ¿Cuál es el problema que nos pasa como iglesia? Porque aquí es un problema. Acuérdense que la primera carta de Corintios, o sea, las cartas para 1 y 2 de Corintios son cartas de iglesia, ¿no? De cómo la iglesia se desenvuelve o de cómo debería desenvolverse la iglesia. ¿Cuántos de nosotros entendemos que la iglesia, o sea, nuestro compromiso con la iglesia es casi igual, por no decir igual, al compromiso que nosotros tenemos con nuestras familias, ¿no? Nosotros pensamos, ¿no? A nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro hogar, tenemos que llevarle, ¿no? A nuestros hijos de comer, que tengan buena ropa, que tengan educación, ¿no? Que estén protegidos, ¿no? Darle seguridad, ¿no? Necesidades afectivas, etcétera, 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 ¿no? Ustedes que son padres lo deben entender mucho mejor, ¿no? De lo que estoy diciendo yo, ¿no? Ahora, ¿cuántos de nosotros entendemos que la iglesia también tiene necesidades, ¿no? Un local, ¿no? De que probar, materiales para poder predicar el evangelio, que el predicador que a tiempo completo viva, no digamos que viva rico, porque hay congregaciones que ya pues, se abusan un poco, creo, de los hermanos y ya viven pues, con camionetas, casas y demás, ¿no? Digamos que viva decentemente, sin preocupaciones, ¿no? Nosotros por lo general, como no sentimos la presión del diezmo, ¿no? Uno, porque no es bíblico, entonces es ofrenda, pero si lo entendiéramos mejor, yo creo que el entender mejor esto nos hace pensar que tenemos que también ser responsables con nuestra congregación, ¿no? Entonces, Pablo, por eso le decía, Pablo no se está defendiendo aquí, ¿no? Pablo no está diciendo, es mi derecho que ustedes me sostengan económicamente, que sí es su derecho, pero él está renunciando a ese derecho porque hay gente en Corinto, hay hermanos en Corinto que ven mal o ¿no? Que Pablo reciba algún dinero o un apoyo, una ayuda, lo que sea, ¿no? Eh, entonces, el amor está en cada acto que uno hace, predicando el evangelio a nuestras familias, ¿no? Hablando de la palabra de Dios, apoyando la labor del misionero, predicador, evangelista, lo que sea. Sí, Ramoncito. Julio, pero Sí. creo que en todo esto tiene que ver mucho la madurez espiritual, ¿no? Porque lo que tú estás diciendo ahora último es el concepto que tienen las personas. Yo pienso que Pablo se lo decía a la iglesia de Corinto porque había muchos problemas, sabemos, ¿no? Y lo hemos aprendido en estos tiempos de revisar del estudio en esta iglesia, del pecado y todo lo que había, la envidia y todas esas cosas. Y también se da en los tiempos actuales. Si tú te pones a pensar, si tú hablas con alguien que no es cristiano, lo primero que te van a decir es que sacan la plata, ¿no? Ahí el pastor tiene, como dijiste, camioneta, casa, casa nunca, ¿no? Y tiene muchos beneficios y te llevan toda la plata, ¿no? Entonces, ese pensamiento que lo tenían los miembros de la iglesia de Corinto y Pablo se los decía, también pasa ahora, que nosotros incluso en forma personal tenemos que ir aclarando con gente, ¿no? Que hay veces decimos, no, que mi iglesia no diezma, mi iglesia ofrenda, o sea que es menos, es más poquito que el diezmo, que no debería ser, ¿no? Porque la ofrenda incluso hasta puede ser más que un diezmo, porque es lo que tu corazón siente. O sea, acá vemos la madurez espiritual de cada miembro de la iglesia, perdón, qué tanto puede dar para la obra del Señor, ¿no? Porque a veces, como se comenta, ¿no? La iglesia católica da limosna, ¿no? ¿No? Pero nosotros ofrendamos, ¿no? La iglesia evangélica diezma un 10% de su sueldo, bien, si son conscientes lo hacen. Pero nosotros también tenemos que ver que nuestra ofrenda a veces puede ser hasta más del diezmo. Y hay experiencias en algunos hermanos que
que ha sido más, ¿no? Que viven con el 10% y el 90% lo dan a la iglesia, ¿no? Se han visto casos, para eso yo voy centrando más, es la idea de Pablo, ¿no? De ver el crecimiento espiritual, llegar a la persona, ¿no? ¿Qué tanto es, no? Buena labor, buen trabajo, eso, desear servir a Dios tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con que te entregues completamente y dejar de lado todas las cosas, pero una realidad también es, ¿no? Yo me acuerdo una vez, un hermano se casó y agarró y ya tenía su sueldito, pues, preparaban su sueldo, ¿no? Y ya, pues, ya tenía esposa, pues, ¿no? Y de ahí empezaron a llegar los hijos. Y como que el sueldo no alcanzaba ya, pues, siendo predicador. Entonces había que reunirse en la iglesia y asignarle un aumento, algo más de dinero, ¿no? Y aprobar, pues, que se le pague un poco más. Y eso pasa porque somos personas todas con necesidades, ¿no? Pero tiene que ver mucho en todo esto la madurez espiritual, ¿no? Y una vez también lo consulté con otro hermano que era predicador y ante una situación difícil que pasaba en la iglesia, digo, hermano, ¿qué pasaría si ya no llega el sueldo? Así de frente le dije, ¿no? Porque era una realidad, ¿no? Porque ya pareciera como que ya no ya iba a llegar el pago. Y agarró y me dijo, bueno, tendré que trabajar, pues hermano, y seguir viniendo a la iglesia, me dijo, ¿no? Por eso te digo, o sea, mucho tiene que ver con la persona, con la madurez espiritual de la persona, ¿no? Y bueno, y un poco respondiendo a lo que preguntaba el mundo, ¿no? La madurez espiritual nos debe llevar a que uno primero, por amor, predique la palabra y después sea, pues, nuestro medio de sustento, ¿no? Eh, pero en la práctica, eh, eh, lamentablemente, la iglesia evangélica, en los últimos tiempos no funciona así, en la práctica, en los últimos tiempos, ¿no? Salvo excepciones, salvo ciertas emociones que merecen mi consideración y respeto, pero lamentablemente se ve, sobre todo las iglesias conocidas, grandes, ¿no? Estas denominaciones grandes, conocidas, que no funciona así, ¿no? ¿No? Entonces, más se ven los seminarios, cursos de tipo marketing, cursos de tipo liderazgo, eh, y- que cursos que leer la Biblia, ¿no? ¿No? Si no, ¿no? Les recomiendo que vayan a leer las mallas curriculares de ciertos seminarios evangélicos y van a encontrar hasta marketing uno 2, ¿no? Como crecimiento de la iglesia, cómo hacer un plan estratégico FODA, ¿no? Es cosas que se ven en la administración de empresas, ¿no? Ya con eso ya a mí me da mucho que pensar, ¿no? ¿No? Cuando, por ejemplo, ustedes entran a una malla curricular de un instituto bíblico de la Iglesia de Cristo, pues no van a encontrar ninguno de ese tipo de cursos, ¿no? Entonces, ya nos da una idea de cómo es el enfoque que le dan ciertas denominaciones cristianas a la labor del predicador, ¿no? Y esto obviamente lo digo sin afán de criticar, eso simplemente quiero ser objetivo con lo que estoy diciendo, ¿no? Ustedes pueden ir inclusive al internet, bajarse una malla curricular, por ejemplo, del Seminario Bíblico de la Alianza de Perú, CEPAP, y ver qué cursos tiene, ¿no? Y se van a dar con la sorpresa con lo que estoy diciendo, ¿no? ¿No? Administración estratégica, ¿no? Cómo hacer que la iglesia crezca alrededor de todo, o sea, porque una persona que va es una persona a quien le voy a diezmar, ¿no? Es así, ¿no? Es una forma de que ellos ven el crecimiento de la iglesia, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo de repente? El amor debe ser el motor de todos, hermano. El amor debe ser el motor de toda nuestra actividad, de cualquier actividad, ¿no? Y con mayor razón en la iglesia, ¿no? Ojo que Pablo está hablando mucho del hermano, ¿a quién tiene como su prioridad? El hermano débil, al hermano nuevo en la fe, al hermano que de repente está recién, como menciona en la escritura, está ahí
como bebito, ¿no? Tomando leche espiritual todavía, ¿no? Ya hemos visto en el capítulo anterior habla de que él renuncia a derechos a lo que le corresponde con tal de que el hermano débil en la fe no encuentre un mal ejemplo, un mal precedente en él, ¿no? Y eso también en este texto también dice, ¿no? Los hermanos que son maduros en la fe, que tienen mayor conocimiento de la palabra de Dios, deben actuar de la forma en que yo actúo, deben inclusive renunciar a sus derechos en pos de edificar al hermano que aún es débil, que aún está iniciándose en la fe, ¿no? Hay que preocuparse por el hermano antes de exigir mis derechos, ¿no? Eso es lo que nos pide Pablo, ¿no? Bueno, hermanos, yo no quisiera avanzar más, ¿no? Creo que si, uno, que nos prolongaremos mucho, y dos, que creo que es mejor ir de a pocos para poder ir entendiendo. Nos hemos quedado hoy en el versículo 14, ¿cierto? Sí, sí. 14. 14. Vamos a ir avanzando. Este capítulo, que en un principio parecía fácil, del libro, un capítulo cerrado, ¿no? Acá habla de los predicadores y cómo deben sustentarse, punto, ¿no? Pero es un poco más, Pablo nos dice un poco más de ello, ¿no? Bueno, hermanos, si es que no hay nadie más que quiera aportar, dejamos aquí la clase, ¿les parece? De repente alguien quiere hacer una acotación, bueno, de nuevo, gracias al hermano Guillermo por participar de este estudio que tenemos los miércoles. Esperemos que pues, nos pueda acompañar en las siguientes semanas, Dios mediante. Claro que sí, claro que sí. Y, hermano, ¿cómo sí llegó? Yo no lo tengo en mis contactos, así como llegó acá se cita, creo que le ha pasado ¿no? Bueno, la verdad es que yo me congregaba hace mucho tiempo, Ujú. hace ya incluso antes de pandemia que dejé de congregarme por X motivos, y hace poco me contacté con Bani, y Bani me dio Ah, los datos de la iglesia y ah, bueno, aquí estamos. ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, bienvenido. Bueno, este es el estudio. Acá tratamos de ser lo más bíblicos posibles. Y usamos pues fuentes de un poco de cultura, un poco de la cultura, ¿no? De esos tiempos, para un poco entender lo que Pablo quiere decir a esta iglesia de los Corintios. Pero como bien decías, participando en la participación, esta iglesia tiene muchos problemas, pero también tiene hermanos que quieren, ¿no? Que también Pablo va a hablar, que son hermanos que también son fieles, ¿no? Hermanos que son cristianos comprometidos, ¿no? Entonces, no todo está perdido, ¿no? No todo está perdido. Todas las congregaciones tenemos nuestras cosas, nuestros dilemas, nuestros problemas, y creo que eso nos debe ayudar, ¿no? Este estudio nos debe ayudar a crecer como iglesia, ¿no? Que ese es el propósito de estas cartas de Pablo, ¿no? Bueno, Correcto. hermanos, buenas noches. Descansen. Oren, como siempre les digo, oren por los predicadores, evangelistas, misioneros que llevan la palabra de Dios, ¿no? Que esos pues, a veces son los que más son, ¿cómo se dice? Propensos a hacer ataques del enemigo, ¿no? La iglesia, Dios, el diablo nunca va a estar tranquilo, hermanos, cuando se predica la palabra de Dios. Nunca va a estar tranquilo. Así que, hermanos, que tengan buena noche. Los quiero mucho. Gracias por Muchas acompañar. Gracias por acompañarnos esta Buenas noche. noches a cada uno de ustedes. Buenas Gracias. noches a todos. Cuídense. Un abrazo para todos. Abrazos para todos. Chao, 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 Nos cuídense. vemos.